Bendiciones, les saludo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero tratar un tema muy importante que está sucediendo en todo el mundo. La gente está buscando estatus, la gente está buscando reconocimiento público. Vemos en el mundo secular que mucha gente, tanto en las empresas, los colegios, en diferentes áreas, pero me quiero tomar de los gobiernos, por ejemplo. Empieza una persona siendo un político y defendiendo la clase obrera y prometiendo muchas cosas y luego ya no quiere ser el simple eh, político, sino que quiere ser el concejal. Una vez estando en ese cargo ya anhelan ser el, el intendente de ese lugar. Y muchos quieren ser senadores para poner leyes y quieren ser reconocidos senadores de la nación. Otros quieren se postulan para presidente de la nación y logran ese estatus de llegar y ser reconocido en aquel país. Y algunos no se quedan ahí quietos en su país, quieren ser el presidente que da idea a todas las naciones para llegar a ser la autoridad máxima del mundo, que como va el mundo, pronto va a aparecer ese anticristo. Jesús reprimió en aquella época a muchos de los que realmente estaban haciendo lo que hacen hoy muchos, en muchos lugares del mundo. Y no me refiero solamente a los políticos, sino que en todas áreas hay hombres, mujeres, que quieren ser más que los demás y se consideran sabios, se consideran mejor en la manera de pensar, etc. Y nos vamos a ir al pasaje de San Mateo capítulo 23, donde dice, y le habla a los discípulos y a la gente que estaba ahí. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que os guardéis y guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a las obras, porque dice y no lo hace. Y sigue diciendo, porque dice, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su pelestería y extienden los flecos de su manto. Fíjese que en el mundo la gente cuando logra esos estatus, ya no, usted quiere hablar con ellos, tiene que sacar audiencia. Tienen su secretario como los tenían los fariseos, estaban los escribas como el secretario, el que tomaba nota, el que calculaba, el que sacaba cálculo, etcétera, etcétera. Los escribas eran los secretarios. Los fariseos eran los que hacían cumplir las leyes de Moisés, pero tenían su ley oral, a la cual ellos ponían cargas pesadas a la gente que la cumpliera, pero ellos no la cumplían y Jesús se lo reclamaba. Y los saduceos, que eran de una lista de gente de mucho dinero, eran los sacerdotes. Estaban en los actos más privilegiados, los más. Por eso es que los fariseos con los saduceos tenían confrontaciones. Y ambos eran importantes. Los escribas eran muy importantes, habían tomado mucho relieve también ellos. Hoy en día llamar fariseo a alguien es considerado un insulto. Es como decirle hipócritas. En parte, esta representación se debe a que Jesús mismo, quien es realmente en repartidas ocasiones, los confrontó, les dijo muchas cosas, como por ejemplo en Mateo capítulo 23, verso 26, donde les dice a ellos sepulcros blanqueados. Jesús
no iba con vueltas, se los decía de frente. Y eso era la causa que a ellos no les gustaba, que le dijeran, como igual lo dijo en una ocasión Juan el Bautista a Herodes: estás pecando, estás con la hermana de tu hermano, fornicario, adúltero. Y yo lo decía ahí mismo a ellos. Y por eso le cortaron la cabeza. Y por esa misma razón los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos mismos mandaron a Jesús a la cruz. No fueron los romanos los que lo castigaron, los que lo acusaron. No, fueron ellos mismos. Por eso que a la larga, en la vida de Cristo, tuvo muchos enemigos. Y estos enemigos, no tan solo los fariseos, sino que había mucha gente que estaban en contra, los brujos, los manipuladores. No les caía bien lo que Jesús decía. Y realmente, durante la época de Cristo, los romanos fueron un poder tomaron poder sobre Palestina. Sin embargo, Roma, en su mayoría, permitió que los judíos se gobernaran a sí mismos. En el Sanedrín gobernaba como ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, gobernaban como un tribunal para judíos. En las cuestiones religiosas, modales y leyes, en lo que a los romanos no les preocupaba ni les afectaba lo que realmente ellos discutían dentro y hacían dentro de su sinagoga. A ellos no les afectaba. Por eso es que los dejaban los romanos hacer a ellos esas funciones. En otras palabras, en ese entonces no había separación entre la iglesia y el Estado, porque ellos cumplían función también del gobierno entre ellos. Por eso que la frecuencia de los líderes religiosos también fueron líderes civiles. Las leyes religiosas fueron leyes civiles que ellos tenían. La palabra Sanedrín era concilio, donde ellos se juntaban, donde ellos exponían y aún hablaban de las leyes que Dios le había dado a Moisés. Porque esta gente se reunía realmente con el sumo sacerdote Caifás. ¿Por qué? Porque Caifás era el sumo sacerdote, era el líder del Sanedrín, era el líder. Y el Sanedrín estaba formado por sacerdotes, escribas y ancianos. El sacerdote era un hombre de la tribu de Leví que trabajaba en el templo. Y los escribas a veces se les llamaban abogados o doctores de la ley. Tenemos en el Nuevo Testamento, encontramos esos testimonios. Desarrollaron en la ley detalles y aplicaron las circunstancias de esos tiempos. El título anciano significaba que eran hombres realmente del Sanedrín, pero eran hombres respetados y que líderes
que realmente se relacionaban en la comunidad con la gente. Y por lo general eran ancianos. Los miembros del Sanedrín pertenecían generalmente a dos grupos, a los fariseos y a los saduceos. Casi se puede pensar en estos grupos como dos partidos religiosos opuestos, porque tenían sus maneras de pensar, de llevar ellos sus ideas. Los fariseos creían que la ley oral para ellos era importante, tanto la importancia que le daban igual que a las leyes oral que ellos sacaban y lo atesoraban tanto y exigían a la gente que lo cumpliera, pero también creían y enseñaban muy estricto y muy apegado a la ley de Moisés, que muy poco la cumplían ellos. Por eso Jesús los reprendía y les decía a la gente que lo que ellos enseñaban estaba bien, pero ellos no eran buen testimonio, que no hicieran lo que ellos hacían, porque no cumplían lo que ellos enseñaban. Eran más populares ellos, muy populares, muy conocidos. La gente los respetaba. Eran más populares entre la gente común que los saduceos. Fíjense, porque ellos eran de la clase media. Eran comerciantes, eran hombres que estaban con la gente. No obstante, los saduceos tenían a la mayoría de su gente en el Sanedrín. Eran gente de estatus más alto. No se relacionaban tanto con la gente. Eran más conservadores en cuanto se trata a los hechos, y los hechos escritos eran válidos para ellos. Mira, un dato curioso es que los saduceos no creían en cosas sobrenaturales como la resurrección, los ángeles y otras vidas. Ellos no creían para nada. No creían en el cielo o en el infierno. Mientras que los fariseos sí realmente ellos creían en la resurrección. A los fariseos no les agradaba lo que Jesús enseñaba. No les gustaba. Y lo veían como un hereje. Cristo los condenó y desafió sus tradiciones siempre que se les presentaba delante de ellos. A los saduceos no les gustaba y no les agradaba a Jesús porque enseñó precisamente sobre la vida después de la muerte y la resurrección. Esto les cayó a ellos como una ofensa, porque ellos no creían. Además, realizó muchos milagros sobrenaturales, algo que los saduceos no creían que eso era posible. Que este hombre que era hijo de José, va a venir a hacer eso. No, eso no es cierto. ¿Cuánta gente hoy en día no cree en los milagros de Dios? Están como los saduceos. ¿Cuánta gente hoy en día están como los fariseos queriendo puestos, estatus? ¿Cuántos gente hoy en día están como los escribas creyéndose intelectuales, sabios en la palabra? Algunos vienen y llegan a la iglesia y te
te dan cátedra de las leyes de Dios. Fariseos que vienen y te quieren enseñar, mostrándote que ellos conocen la ley completa y no la cumplen ni ellos. Andan en iglesia, buscando una iglesia perfecta. ¿Cuántos realmente llegan a la iglesia y ya quieren ser el pastor, quieren ser el obispo? Porque ya el pastor le queda chico. Qué tremendo, mi hermano. Esto es lo que Jesús les reclamaba y les decía que eran hipócritas. Y él muchas veces interrumpió inclusive la venta en los templos cuando ellos vendían palomas. ¿Cuánta gente en las iglesias hoy en día está como los mercaderes vendiendo rocas, vendiendo rifas? Ah, no, pero es para el ministerio. Sacando dinero a la gente, negociando con dinero. Jesús se enojó y les dijo: esta se llama casa de Dios, casa de oración. No es para ganancias ni para ventas. Aparecieron muchos grupos, como los celotes también. Los celotes eran revolucionarios. En otros términos, eran hombres asesinos que peleaban por la causa en contra de los romanos. Y tenían como enemigo también a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, porque a pesar que ellos también eran judíos, y a pesar que los fariseos, los saduceos y los escribas no estaban de acuerdo con los romanos, con su gobierno, pero los apoyaban. En cambio, los celotes no eran revolucionarios, ellos querían arreglar por la fuerza. ¿Cuánta gente hoy en día se levanta en revolución? Es que la revolución va a cambiar, la revolución no va a cambiar nunca nada. Por eso Jesús vino, para salvarte a ti, revolucionario, salvarte a ti, hermano, que quieres estar, salvar al pecador. Hubo muchos judíos que realmente cambiaron su vida, como por ejemplo, tenemos los evangelios, hace referencia de más de 100 veces habla de muchos hombres fariseos. Los fariseos pidiéndole señales a Jesús en Mateo capítulo 12, verso 38. Los fariseos haciéndole preguntas, tratándolo de hacerlo equivocar. Si estaban hablando con el mismo que dejó el trono y vino, se humanizó. Estaban delante de ellos. Ellos no lo reconocieron como el Mesías. Mateo capítulo 19, verso 3. Le molestaban a Jesús y le ponían, haciéndole preguntas de reglas del matrimonio. Marcos capítulo 3, verso 6. Y podemos ver muchos pasajes. Los judíos fueron el instrumento para acusar. Los fariseos, fueron los instrumentos para acusar a Jesús, para que, junto con los saduceos, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 47. Y sin embargo, Jesús
Frecuentemente aprobó muchas veces la enseñanza más conservadora, en contraste a lo que otros grupos religiosos de su tiempo. Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3. Y había muchos hombres importantes que pertenecieron antes a los realmente fariseos. Uno de ellos fue Nicodemo. Y que Jesús mismo lo reconoció como maestro de Israel. Y intercede a favor de él en su muerte. Fíjate, Nicodemo, que también intercedió a favor de él en su muerte. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1. Y San Juan, capítulo 19, verso 39. Pablo y algunos cristianos en esa época fueron fariseos. Hechos capítulo 15, verso 5. Por eso, mi amigo, mi hermano, no tenemos que seguir siendo nosotros los mismos que Jesús reprendió, que Jesús le llamó hipócritas. El apóstol Pablo reconocía su posición en un momento de fariseo y alega y se defiende ante el concilio, ante las acusaciones. Filipenses capítulo 3, versos 4 y 7. Hechos capítulo 26, verso 5. En su defensa en Jerusalén, Hechos capítulo 23, verso 6, él tomó el lado de sus fariseos, quienes creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en los espíritus. Por eso quiero hoy llevarte, simplemente te hice recordar un poco, porque mucha gente quiere estatus dentro de la iglesia y dentro en el mundo entero. Por eso que hay tantos sinvergüenzas llevando tanto una política completamente al revés, porque llegan a ser gobernadores, llegan a ser concejales, llegan a ser lo que sean en esos puestos y se olvidan de los pobres. Los religiosos llegan en sus iglesias, lo nombran diáconos, ya se sientan apartados al lado de su pastor como guardaespaldas de los pastores. Cuando entra el pastor, viene con sus diáconos como escolta y moviendo sus vestimentas para darse a notar. Es el pastor de la iglesia. Otros ya no quieren ser pastores, simplemente quieren ser obispos. Otros quieren ser misioneros. Pero hay muchos pastores y vemos llenos muchas veces en las redes sociales, pero no tienen una iglesia y son pastores. ¿A quién están pastoreando? ¿A quiénes pastorean? Yo creo en los 5 ministerios, porque Dios los dio. Claro que sí, pero no para enaltecernos. Yo digo siempre, en el nombre del Señor Jesús, que el que realmente anhela ser pastor, anhela ser diácono, anhela ser un servidor de Dios, anhela recibir a Cristo en su corazón, tiene que haber un convertimiento total, no un convencido.
Verso 5 dice, los fariseos realizaban sus prácticas religiosas para ser vistos por los demás. Una de las prácticas vanidosas para ser admirado era la de escuchar su filistería, que eran cajitas de cuero con fragmentos de pergaminos que contenían pasajes del Antiguo Testamento. ¿Y sabe cuál era lo que tenían ellos en el Antiguo Testamento? En esa cajita tenían esto escrito, miren. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amará al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y la atarás con un señal en tu mano y estará como frontal entre tus ojos. Y las escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta. Eso tenían ellos, para que cuando la abrieran recordaran lo que Dios le dio a Moisés, para que cumplieran y enseñaran a sus hijos y que ellos hicieran lo mismo. Y si vamos ahí mismo donde estamos, en el 11, mire lo que dice, 11, Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 21, dice, gloria a Dios. Si obedecieran cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescrito hoy o mando, el Señor vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerá tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerán y saciarán. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis hasta ellos. Así hasta versos 21. Hay recomendaciones de Dios, mi amigo, que se los dio a ellos y ellos las enseñaban, pero no las cumplían. En otra ocasión, ellos entraban, como muchos y entran a la iglesia y entran, como decía yo, con guardaespaldas, con los hermanos, que los hermanos, ay, pastor. Yo estoy de acuerdo que te amen, que te quieran, porque la iglesia del Señor debemos ser una iglesia que ame, pero no que te gloríe, porque la gloria es para Dios. En Números, vamos a ir a Números capítulo 15, mira lo que te dice el Número capítulo 15, versos 38. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer del 37. Franjan los vestidos, o sea, los vestidos que ellos llevaban. El Señor le dijo a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no moriréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Para que no se prostituyera. ¿Qué es lo que estaba diciendo eso? Para que no se apartara, para que conservaran las leyes de Dios, las leyes que puso ahí en Éxodo capítulo 20, los mandamientos. Luego dio leyes en el capítulo 21, 22 y 23, que ellos prácticamente casi ni la cumplían, porque se dedicaban a sacar leyes, como hoy en día. Hoy en día, si las autoridades se rigieran por las leyes de Dios, sería un mundo mucho mejor, pero están más preocupados en sacar leyes. Ellos, leyes. Cada país tiene sus leyes, pero hay una ley mundial que son los mandamientos, que nadie los cumple hoy en día. Amará a tu prójimo como a ti mismo.
un país a otro se están peleando, quieren guerra. Y aún dentro, en el mundo mismo, los vecinos se pelean con otros. En las iglesias pasa lo mismo, en muchos pastores que no se quieren ver con otras personas, con otras instituciones. No, yo tengo el rótulo tan, no, yo tengo la salvación, yo parto con Jesús, ustedes son el demonio. Nos mandó a predicar eso el Señor. Por eso es lo que hacían los fariseos, los saduceos, los escribas. Tenían sus propias leyes. Hoy quiero decirte, no hagas tú como dos personas que en un momento dado de la ambición realmente de querer ser y tener estatus, quisieron hacerlo. Y fueron discípulos de Jesús. Santiago y Juan eran discípulos de Jesús, que también anhelaban y quisieron. ¿Por qué? Porque la carne te tira, mi amigo. La carne te tira. Y le pidieron a su madre que le pidiera a Jesús que les considerara eso. Pero Jesús, fíjate lo que les dijo realmente. Y esto es lo que se olvida el mundo y lo que se olvidan muchos religiosos. Yo digo, no seguidores de Jesús, porque los seguidores de Jesús conocemos realmente lo que Jesús enseñó. Y le dijo Jesús, enseñorearse y ejercer potestad o autoridad sobre los demás era una práctica de los gobernantes de las naciones. Ellos hacen eso. Pero los seguidores de Jesús, los discípulos, no, mi amado, no lo hacen. La práctica de sus seguidores, en cambio, debía ser la siguiente. ¿Sabe cuál? Estar al servicio de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Es el mismo ejemplo que Él dio siempre, puesto que el Hijo del Hombre dice en Mateo capítulo 20, versos 20 al 28, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate a los demás. Recuerden que Jesús en la cena, en un momento dado, estando todos los discípulos, se paró, agarró un lavatorio, una fuente, llenó de agua, se puso un delantal y se puso a lavarle los pies a los discípulos, mostrando que Él no vino a que lo atienda. ¿Usted quiere ser pastor, mi amigo? ¿Quiere ser obispo? ¿Quiere ser un misionero? ¿Quiere ser un evangelista? ¿Quiere ser un hijo de Dios? Porque los cargos no te hacen más superior a nada, amigo. Si tú te entregas a Jesús, te bautizas en el nombre de Jesús, vas a ser un hijo de Dios, vas a ser un sacerdote. Y como sacerdote, tú no tienes que tener delicadeza con servirle a Dios. Pero ¿cómo le vas a servir a Dios si en tu casa quizás tú no eres capaz de agarrar una escoba y barrer tu casa, limpiarla? Si quizás tu esposa trabaja, tú trabajas y no eres el buen compañero con ella para ayudar en los quehaceres en tu hogar, tú vienes cansado, te sientes que te atienda. ¿Cómo quieres ser un líder? ¿Cómo quieres ser un guía para hacer un buen testimonio a la humanidad? ¿Cuántos políticos, cuántos presidentes hoy en día eso es lo que tienen, lo que decía, eso lo hacen los gobiernos? Los gobiernos tienen sus secretos, tú esto, ellos mandan, ellos no hacen, todo lo mandan. Pero Jesús lo hacía. Los discípulos lo hicieron ellos. Ellos eran los que servían a la gente.
quieres ser un sacerdote de Dios, empieza a visitar a los huérfanos, ayudar al necesitado, atiende al hambriento, dale pan, tanto material como espiritual. Si tienes para dar material, dale, Dios te recompensará el doble. Da a Dios lo que es de Dios y da a César lo que es de César. Jesús le dijo. Los fariseos buscaban reputación pública, que lo reconocieran como maestro. ¿Cuántos hay hoy en día, mi amigo querido, que están buscando reconocimiento? ¡Ay! Viene el reverendo y le dan de todos los colores. Viene el profeta tanto y ponen afiches grandes y a Jesús lo tapan. Viene el pastor internacional, el evangelista internacional. Los discípulos fueron hombres sencillos, humildes. No necesitaron tanto elogio. Jesús les dijo en un momento también: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es fácil comprender esto, mi hermano, las palabras de Jesús. Por eso que a los fariseos les dolía, y por eso que hoy quizás a muchos les va a doler lo que estoy diciendo, porque quizás se sienten identificados, pastores cómodos, obispos cómodos, misioneros cómodos, que no ganan las naciones. Que el Señor reprenda a Satanás, la mente de aquellas personas. Los que para nuestro entender, el que es servidor, tiene a los demás bajo sus órdenes. Eso es en el coso. Los jefes del mundo les gusta que les sirvan. Pero en el reino de Dios, la grandeza consiste en servirme a mí. En servir a los demás humildemente y darse por los demás. La manera de ser grande que enseñó Jesús a sus discípulos es diferente a nuestra lógica y diferente a la que el mundo realmente practica. Mira lo que dice Marcos. Vamos al libro de Marcos. Gloria al Señor, porque a través del Espíritu Dios da sabiduría para que entendamos y que no seamos como esos fariseos, esos saduceos. Aleluya. Marcos capítulo 10, verso 42. Dice: mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.